Primero que nada, un saludo a todos desde el canal de YouTube Doctor Excel. En esta ocasión vamos a hacer un repaso exhaustivo de la función SIFecha. En un vídeo anterior ya vimos cuál es el ejemplo más usual para lo que suele utilizarse la función SIFecha, que es para calcular la edad de las personas o el tiempo en años que ha transcurrido, por ejemplo, de antigüedad que tiene un trabajador dentro de un determinado departamento. En esta ocasión, como digo, lo que vamos a es analizar la función SIFecha y ver los distintos parámetros que tiene y la distinta utilidad que le podemos sacar a esta función. Así que vamos a proceder a estudiar detalladamente la función SIFecha. Como en el ejemplo anterior, como en el vídeo anterior que vimos de cómo calcular la edad de una persona en años, vamos a partir de dos fechas y a partir de ahí vamos a analizar cada uno de los distintos parámetros modificador que puedo utilizar en la función SIFecha. Primero que nada, os voy a poner aquí la sintaxis de la función SIFecha. La función SIFecha, como ya dijimos, tiene una primera fecha que es la fecha inicial, una segunda fecha que es la fecha final y un tercer parámetro que le podemos llamar modificador o indicador, como lo queramos llamar. Vamos a ponerle, por ejemplo, tipo, para saber qué tipo de fecha o qué tipo de medida de tiempo quiero yo obtener. ¿De acuerdo? Esta es la sintaxis. Entonces, como ya vimos en aquel vídeo, insisto, vamos a determinar la fecha en años. Simplemente lo que yo hago es SIFecha, fecha inicial, punto y coma, fecha final, punto y coma, los años. ¿De acuerdo? Es decir, pongo una Y. Puedo bien marcar esa celda o vamos a poner Y para que lo veáis más claro. Y cierro el paréntesis. Entonces me dice que esa persona tiene 27 años. Ahora vamos a ver cuántos meses tiene. ¿De acuerdo? Pues haríamos lo mismo, pero con el parámetro tipo, en lugar de una Y, será una M de meses. Como veis, aquí a la derecha tenemos los distintos parámetros que hay, los distintos parámetros que tenemos y lo que significan. Es decir, hay estos 6 parámetros, que es el Y para años, la M para los meses, la D para los días y M para meses sin años. Ahora veremos qué significa eso. MD para días sin meses ni años y YD para días sin años, que también lo vamos a ver ahora. Vamos a calcular los días. Los días lo podemos hacer directamente restando, ¿vale? Restando la fecha más grande menos la fecha más pequeña y me sale 10.219. Si lo hacemos utilizando la función SIFecha, pues yo pongo SIFecha, fecha inicial, punto y coma, fecha final, punto y coma y ahora el modificador, que sería una D. Y me sale, como veis, lo mismo, 10.219. Si lo que queréis directamente es cuántos días han pasado, lo más sencillo es restar las fechas, como he hecho yo antes, ¿vale? Pero si ya queremos entrar en algún tipo, pues eso, obtener meses y tal, no os compliquéis la vida haciendo divisiones ni nada de eso. Utilizar la función SIFecha, que como veis es muy sencilla y nos permite obtener un montón de opciones. Bien, hasta aquí estas tres son más o menos sencillas. Los años que han pasado entre dos fechas, los meses que han pasado entre dos fechas y los días que han pasado entre dos fechas. Pero ahora imaginaos que yo quiero saber cuántos años y meses tiene una persona. Es decir, una persona que vaya a cumplir sus años al mes que viene tendría, como en este caso, 27 años y 11 meses. Pues eso es lo que quiero yo obtener. Entonces, pondría SIFecha, obtendría
la primera fecha, perdón, pondría la primera fecha, pondría la última fecha, pondría Y, y de esta manera tendría la fecha en años. Bien, a esto tendría que concatenarle, vamos a poner el operador de concatenar, el ampersand. Aquí escribimos años, ponemos I. Ahora veréis qué es lo que va a salir, que va a hacer algo bastante chulo. Ponemos el ampersand y ahora pongo otra vez si fecha, primera fecha, punto y coma, segunda fecha, y ahora tengo que poner el modificador de los meses sin años, es decir, sin contar los años que han pasado, cuántos meses han pasado entre ambas fechas. Entonces pongo YM. Cerramos el paréntesis y aquí otra vez ponemos en operación ampersand. Esto lo podéis ahorrar, pero bueno, yo os lo pongo para que quede más visual. Sería de esta manera. El si fecha B1, B2, Y nos calcula el número de años y el si fecha B1, B2, YM nos calcula el número de meses sin contar los años que han pasado. ¿De acuerdo? Entonces me queda que esta persona tiene 27 años y 11 meses. Efectivamente, su cumpleaños va a ser en octubre y estamos en septiembre. Por lo tanto, han pasado 27 años y 11 meses. A continuación vamos a ver una opción que se utiliza poco, que es ver cuántos años y cuántos días tiene esa persona. Lo normal sería expresar la edad en años, meses y días. Pero en este caso vamos a ver este ejemplo en el que son años y días. Entonces, lo que pongo es si fecha, igual que antes, la fecha de nacimiento, punto y coma, la fecha de hoy, punto y coma, y la Y para obtener los años. Hasta aquí es como siempre. Añado el ampersand para poner años y de nuevo añado el ampersand para poner la función si fecha. Y ahora yo lo que quiero es obtener el número de días sin tener en cuenta los años. Es decir, me saldrán 27 años y pues 300 días o 300 y pico días. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso que tengo que poner aquí será YD. Es el modificador YD. Después pongo el ampersand y aquí pongo días. Me sale que esta persona tiene 27 años y 358 días. ¿Vale? Bien, solo nos queda ver, por último, cuántos años, meses y días tiene esa persona. Es algo más largo, pero vais a ver que la mecánica es exactamente la misma. Yo aquí pondría si fecha y vamos a sacar los años, que es la fecha de nacimiento, punto y coma, la fecha de hoy, punto y coma, y luego la Y. Cerramos y ahora ponemos el mensaje con ampersand. También podríamos usar la función concatenar, pero yo prefiero no ponerla para que quede un poco más comprimido, un poco más simple, ¿vale? Aquí pondría años, ponemos aquí una coma, ahora aquí escribiríamos otra vez la función, el ampersand, la función si fecha. Atención, aquí os tengo que decir que es una fuente de errores el que se nos olvide en algún momento dado o bien las comillas o bien el ampersand. ¿De acuerdo? El ampersand tiene que estar entre la función y las comillas, siempre. Siempre que yo voy a escribir un texto y le voy a añadir algo, tengo que ponerlo entre comillas y luego el ampersand. Bien, la fecha inicial, el 4 de octubre de 1991. La fecha final, el 26 de septiembre de 2019. Ahora, los meses sin años, que sería YM, que ya lo hemos usado antes y serían los 11 meses. ¿Vale? Cierro el paréntesis, de nuevo el ampersand, aquí pondría espacio meses, ahora pondría la I, de nuevo el ampersand
Y aquí se me va a salir de pantalla si fecha, pondría la fecha inicial, ¿vale? La fecha final y el modificador que es días sin meses ni años, que es MD. Y a continuación le añado días. ¿De acuerdo? Esta sería la fórmula. Que no os complique la vida lo del ampersand, que lo que queremos hacer hincapié es en la función si fecha y sus modificadores. Bien, le damos al Enter y me sale que esta persona tiene 27 años, 11 meses y 22 días. Como veis, es algo que se va a utilizar muy frecuentemente, expresar una fecha en años, meses y días, en años solo, en años y meses, ¿de acuerdo? Bien, espero que el vídeo os ha sido de utilidad y si así ha sido, os suscribáis al canal y compartáis este vídeo entre personas que veáis que les puede ser útil como a vosotros. Sin más, me despido hasta el próximo vídeo de Doctor Excel. Un saludo a todos.